luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Mirando al Mar, el podcast oficial de Steer Training Center. Greenpeace es el protagonista de este capítulo de la mano de Alejandro Domínguez. Él es coordinador de operaciones marítimas en Greenpeace Internacional y cuenta en este podcast cómo opera la organización en el mundo marítimo y su experiencia desde que logró embarcarse en el proyecto. Y todo en el podcast de Mirando al Mar. Y vamos a hablar en Steer Training Center, en Mirando al Mar, con Alejandro Domínguez. Él es coordinador de operaciones marítimas en Greenpeace Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, encantado. Encantado de saludarte y de hablar de Greenpeace y también de hablar de tu trayectoria en el mar y conocer pues la labor que haces, ¿no? Entiendo, una entidad de gran peso y gran relevancia. ¿Cómo podrías definir, para empezar, qué es Greenpeace Internacional? Bueno, Greenpeace es una organización mundial, internacional, como la queramos llamar, que lleva operando desde sus orígenes en el mundo marítimo. Al final del día, las acciones de Greenpeace empezaron en el mar, con un pequeño pesquero fletado en Alaska. Al final es una organización que nació entre estadounidenses y canadienses, pero que al final se ha extendido en todo el mundo. Tenemos presencia en más de 20 países y estamos divididos en oficinas independientes, pero sí es verdad que operamos con buques que al final del día siguen las mismas regulaciones y la misma legislación que los buques mercantes. Estamos regulados y seguimos la legislación internacional de todo tipo de buques mercantes y hay que estar preparados profesionalmente para trabajar en ellos y para operar con ellos. ¿Y eres de Canarias? Sí, de Canarias, de Escaleritas, como diría mi madre. Pero bueno, eso es una casualidad, como el puerto de Las Palmas es un puerto tan importante. Aunque no nos demos cuenta del día a día, es un puerto en el que paran gran cantidad de buques, tanto de comercio, tanto de investigación, tanto de organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, que encuentran aquí un punto logístico perfecto para no ser el centro de sus operaciones, pero sí ser un puerto bastante recurrido. Y claro, un chico de Escalerita, de repente, pues acaba en Greenpeace Internacional y bueno, y encantado de la vida, ¿no? Sí, al final del día yo empecé cuando llegas a esta edad, 16, 17, 18 años, te empiezas a preocupar por este tipo de problemas. ¿Ves? El medio ambiente, por qué nos estamos cargando el planeta y por qué no paramos, por qué no hay cambios del gobierno ni de las empresas para intentar solucionar un poco o paliar el problema. Empecé a investigar un poco por mi cuenta, encontré esta organización, encontré que en las islas tenemos un grupo de voluntariado, que eso es otro tema aparte, y de repente un día nos dieron la noticia de que uno de los barcos iba a venir al puerto de Las Palmas y con un montón de ilusión fuimos, lo visitamos, nos trataron genial y en ese momento yo decidí, bueno, no sé si es lo que quiero hacer de por vida, pero es una experiencia que quiero vivir, sin duda. Claro, y Alejandro, en la actualidad es coordinador de operaciones marítimas en Greenpeace Internacional, pero ¿cómo llegas a Greenpeace y qué es lo primero o cuáles son tus primeras tareas que desempeñas en Greenpeace? Bueno, cuando navegamos en los barcos, Greenpeace siempre tiene muy arraigado la labor del voluntariado y es, no por norma, pero sí es verdad que en una primera instancia, cuando una persona desea embarcar o desea trabajar con los barcos de Greenpeace, se le invita de primera mano a hacer un viaje de voluntario. Es un viaje a modo como de prueba, tanto para la organización como para la propia persona, para decir, oye, antes de pasar por una formación y pasar por una serie de procesos que al final cuestan dinero tanto para la organización como para la persona, vamos a hacer un viaje de prueba, de voluntario, para que tú veas la experiencia, porque sí es verdad que
uno dice, me encanta el mundo del mar, me encanta navegar, luego te encuentras en la bahía del Golfo de Vizcaya con olas de 6 metros y vientos de 50 nudos y dices, bueno, pues esto no me apetece tanto, pero al final del día es parte del trabajo, entonces tienes que ver si realmente eres capaz de lidiar con este tipo de situaciones. Entonces, como todos los que navegamos en los barcos de Greenpeace, empecé con un viaje de voluntariado, estuve a bordo del Arctic Sunrise, que es un barco que está viniendo mucho al puerto de Las Palmas. Navegamos hasta el Círculo Polar Ártico. En mi ruta, la primera fue desde Ámsterdam hasta el Círculo Polar Ártico y volver. Fue una expedición que hicimos, duró 2 meses y medio, 3 meses. Y a raíz de eso, la siguiente conversación que tuve con Greenpeace Internacional fue, oye, me gustó, me veo capaz. Por otro lado, el capitán dio un buen feedback, mío también, y entonces ya empieza una relación un poco más formal de, bueno, entonces vamos a seguir adelante. Yo en ese momento lo estaba compaginando con mis estudios, entonces siempre tenía como límite, bueno, tienes que aprobar todos los exámenes en junio porque si no te quedas sin verano y obviamente te quedas sin navegar. Gracias a Dios no tuve nunca ningún problema así, lo pude compaginar bastante bien y estuve navegando pues realmente hasta 2020. El último viaje que hice fue en 2020, que empecé en este puesto de coordinador de operaciones marítimas. Entonces el primer viaje y la primera experiencia de 2 meses y medio, casi 3. Sí, todos los embarques son de un periodo entre 2 y 3 meses. Alguna vez por excepciones o por mala suerte, como pudo pasar con la época del COVID, yo tuve compañeros que estuvieron 6 meses a bordo porque no los podían repatriar, como estaba todo cerrado. Un compañero tengo de Sudáfrica se dio puesto de que, oye, ni con la embajada, ni refugiado, ni estaba todo cerrado y tenía que estar a bordo durante 6 meses sin ver a la familia. Bueno, ¿y cuáles fueron las primeras funciones que desempeñas a bordo de un barco en Greenpeace? No sé si las recuerdas. Las labores de un marinero, que al final el puesto por el que estaba navegando yo, son bastante básicas, pero no por ello dejan de ser importantes. Al final, un barco es como una mini ciudad, es una casa en sí mismo, y el mayor desafío que tienes es que cualquier problema que tienes lo tienes que solucionar tú. No puedes llamar ni a la policía, ni a la ambulancia, ni a los bomberos, ni al fontanero, ni al electricista. Todo lo que tienes te lo tienes que comer tú mismo, hablando rápido y mal. Entonces el día empieza a las 8 de la mañana con una pequeña reunión de equipo para saber cómo va a desarrollarse el día, y empezamos con una limpieza diaria porque es súper importante. Los barcos y el mar son entornos bastante sucios, con tanto trabajo de construcción y de reparación. Nosotros no podemos vivir envueltos en residuos, en restos de metales, en óxido. Entonces, todos los días empieza con una limpieza diaria. Y luego, en mi caso particular, de lo que más me gustaba era la navegación, que como está regulado, tiene que haber siempre un oficial en el puente y un marinero que le asista con las labores de vigilancia en el mar. O sea, el oficial está controlando la navegación y ocupándose del radar y de las cartas, y el marinero hace de vigía. Está atento, que no vea ningún otro barco, ningún otro elemento que pueda estar flotando, que pueda ser fruto de una colisión, una boya perdida, una boya de pesca, o incluso, depende de la zona en la que estemos, pateras o barcos en situación de socorro, que cruzar por el estrecho de Gibraltar es constantemente una embarcación no identificada que se aproxima a ti buscando en una situación de socorro. ¿Y de esas tareas cuál es la que más te gustaba? Bueno, yo creo que dentro de Greenpeace hay que destacar las acciones a bordo, ya sean con un poco más de riesgo, vamos a decir, para nosotros, o simplemente labores de investigación, pero no tengo recuerdo de la primera acción que yo hice a bordo cuando estuvimos en el Círculo Polar Ártico. Estuvimos interviniendo las operaciones de una petrolera, una estación petrolífera que iba a operar por primera vez en una zona que estaba recientemente deshielada en toda la historia. Entonces iba a explorar para ver si había efectivamente petróleo en esa zona, y nosotros fuimos a detener sus operaciones durante el máximo tiempo posible. Estuvimos 13 horas dentro de la zona de exclusión donde ella estaba operando, hasta que finalmente llegaron los guardacostas y nos retiraron.
¿Y te has visto en alguna situación de peligro o comprometida por alguna de las acciones que han llevado a cabo en Greenpeace? Es inevitable que en todo tipo de situaciones así siempre existe un riesgo, pero las medidas de seguridad que tomamos nosotros son máximas y realmente no ha habido ninguna situación en la que yo haya dicho estoy en peligro, tengo que salir de aquí, sobre todo porque nosotros mismos somos los que ponemos los límites y decimos esta situación no es segura, da igual el objetivo, da igual la acción, da igual la seguridad, siempre es lo primero, damos un pasito para atrás. No puede ser que por el bien mayor el fin no justifica los medios. Entonces, independientemente de que haya que abortar y no consigamos el objetivo de la acción, la seguridad nuestra es lo primero y nosotros somos los que decimos no se puede seguir adelante porque o bien nosotros estamos haciendo algo mal o ellos lo están haciendo mal. Es indiferente quién tiene la culpa, lo importante es que la seguridad esté garantizada. Y entiendo que también durante todas esas acciones lo propio sería poder recoger y grabar todo lo que se hace por si de repente hay un exceso de afán, ¿no?, de sacarle de cualquier zona y luego ya pues sabemos que, claro, si no hay imágenes y no hay nada registrado, es tu palabra contra la mía. Es muy común que nos acompañen, porque no son parte de la organización, periodistas y fotógrafos y camarógrafos que van a documentar todo este tipo de hechos. Y la verdad, no hay que irse muy lejos, sino simplemente a la acción que realizó Greenpeace aquí cuando el tema de Repsol en 2013-2014 frente a Lanzarote. Ahí quedó documentado que los que se excedieron con los medios fue la Armada Española y no nosotros. Nosotros estábamos simplemente, nuestro bote estaba completamente parado y el suyo pasó completamente por encima nuestra, y es en ese momento el que dice, esta situación se sale de los riesgos que estamos dispuestos a asumir, abortamos, una persona evidentemente acabó herida, grave, acabó en el Negrín, y nosotros mismos somos los que decimos, bueno, hay que parar esto, ahora tenemos documentado cómo ha ido todo, saldrá en los medios y lo que tenga que pasar, pasará. Pero como digo, nosotros somos las principales personas que decimos la seguridad está en riesgo y no vamos a asumir eso. Entonces hay que dar un pasito para atrás y volver. Bueno, en tu trayectoria entonces en el mar se entiende que es necesaria, ¿no?, la formación también para poder hacer todo lo que tú has hecho como en cualquier otro buque. Efectivamente, durante desde el primer viaje te tienes que prepararte. Hay una serie de cursos mínimos que son principalmente la formación básica en seguridad, que yo por afán del destino también estudié en STIE, que es indispensable. O sea, uno cuando está en un barco, como ya dije, no tiene posibilidad de llamar a emergencias, de llamar a bomberos. Sí puedes solicitar ayuda a costa, pero igual la ayuda te puede llegar en 6, 8, 12 horas o quién sabe cuántas. Entonces tienes que estar preparado con unos mínimos de seguridad y unos conocimientos mínimos de abandono de buque, de lucha contra incendios, de abandono de áreas que están congestionadas con gases o con humos tóxicos, por lo que independientemente de que estés en un barco de Greenpeace, en un barco de otra organización, en un barco petrolero, gasero, todos tienen en común que siguen esta regulación internacional y que todo marinero, oficial y maquinista que navegue en ellos tiene que seguir. ¿Y te has visto en alguna situación donde hayas dicho, menos mal que estudié en Steel Training Center y esto me lo dieron y me lo machacaron para saber cómo actuar en una situación de riesgo que se me acaba de dar? Gracias a Dios no he tenido ninguna situación que diga, madre mía, pero sí es verdad que hubo un viaje, bueno, evidentemente todo crece con la experiencia, y hubo un viaje en el que cuando llego me doy cuenta que en el plan de seguridad me han puesto como primer bombero, vamos a decirlo así, y yo dije, me han puesto a mí como primero, el que va adelante con la manguera, dije, menos mal que sé lo que tengo que hacer. Evidentemente haces una serie de preparación y unas pruebas prácticas en el centro y sabes lo que hay que hacer, y que a raíz de que sepas que vas a estar en tal situación, tú mismo vuelves a estudiar lo que has mirado. Bueno, pues tengo que seguir este procedimiento para garantizar que estoy preparado. Gracias a Dios, como digo, no me he enfrentado nunca a tal situación, pero sí es verdad que hay que estar preparado. Hacemos los simulacros y es muy importante seguir con el diario de simulacros, porque si no, llegado el día, cuando tienes la necesidad de estar preparado, igual no lo estás.
Es curioso porque siempre todos los invitados que han pasado por este podcast de Steer Training Center mirando al mar inciden mucho en eso, ¿no? En repetir, en machacar no solo simulacros, sino también seguir formándote y seguir estudiando, porque claro, cuando te ves en el mar, ahí como bien indicas, no vas a tener ayuda de fuera, y si no sabes qué hacer en ese momento, peligra tu vida y la del resto. Es efectivamente eso. Tú empiezas con una formación básica, porque su propio nombre lo indica, pero sigues formándote y haciendo formaciones complementarias, cursos de contraincendios avanzados, cursos de contraincendios específicos al tipo de buque en el que estás operando, pero es lo que tú dices, en el mar estás completamente solo y tienes que minimizar el riesgo de todo el riesgo que puedas tener de me falta preparación, me falta experiencia, me falta práctica, que es algo que siempre es uno de los talones de Aquiles en los accidentes marítimos, la falta de preparación, la relajación del personal. Bueno, esto es un simulacro, lo hemos hecho, no pasa nada, no lo hacemos, marcas la casilla en el papel, al final nadie te está revisando que lo hagas o lo dejes de hacer, y al final es la relajación una de las principales causas de los accidentes. Bueno, de los países que ha visitado a bordo de los barcos o con los barcos de Greenpeace Internacional, Alejandro, ¿cuál es el que más te ha gustado? El que más me ha gustado yo te diría que fue Senegal, que lo tenemos aquí bien cerquita, pero porque me impactó muchísimo como un país que realmente tenemos relativamente cerca, mucho más cerca que países que solemos preguntar más como la propia península o Francia, Alemania, y que sin embargo es tan diferente al privilegio que tenemos aquí por ser europeos, por vivir en Europa, por vivir en España, como lo queramos llamar, porque es un país completamente diferente. Estás en África, estás en un país en el que se nota mucho quién tiene poder adquisitivo y quién no lo tiene, pero es que además te encuentras con situaciones de película, de que tú nunca pensarías aquí ir a una gasolinera y de repente ver que no hay gasolina, y que el gasolinero está echado en un parterre y te dice simplemente aquí no hay gasolina, búscate la vida, ¿sabes? O situaciones similares en supermercados que te dice, oye, pues no hay agua, y tú dices, joder, pues ¿y dónde voy yo ahora a comprar agua? Entonces son situaciones del día a día que aquí es impensable que se te pase por la cabeza, porque aquí lo peor que te pasa es que el precio está por las nubes, sí, pero no que no hay. Entonces en ese sentido fue algo que me impactó mucho, me gustó, y sin duda si pudiese volver a repetir algún viaje sería en los países africanos. Pero es curioso porque te ha gustado esa incertidumbre, ¿no? Porque otro se habría desesperado, no tengo agua, no tengo gasolina, y lo vería como una carencia, no quiero volver aquí porque me voy a encontrar con que no tengo de nada, ¿no? Y sin embargo, en tu caso, entiendo que tiene que ver con el espíritu aventurero, es encontrarme en esas situaciones y luego saber qué hacer. Al final del día no te quieres ver en esa situación. Yo es verdad que no estaba en un estado de deshidratación ni mucho menos, y siempre teníamos alternativas, pero al final es la incertidumbre, como tú dices, pero además profundizar en esa incertidumbre. Bueno, si sigo adelante, si me adentro más en este pueblo o en esta comunidad, ¿qué más me voy a encontrar? Es algo que a mí me llama mucho la atención y que quiero seguir descubriendo. ¿Y crees que, por ejemplo, en Canarias, o como bien decías, ¿no?, los europeos o españoles, tenemos un rechazo a África? Porque claro, tú acabas de decir, ¿no?, que es un lugar y un entorno maravilloso que siempre visitamos otros y nos olvidamos de ellos que están cerca, quizá a lo mejor por esa mala información o esa información negativa que siempre se da de todo lo que falta, de la hambruna, bueno, parece de que de manera interesada parece que no quiere nadie que vaya a África. Bueno, es la discusión que tenemos siempre de la diferencia de mundos del hemisferio norte al hemisferio sur. Ni siquiera con todo lo que estamos hablando al sur de Europa es lo que se ha dejado de lado, y al final del día nosotros llevamos unos ritmos de consumo que a nosotros nos parecen normales, pero al final del día son todo a costa de la incertidumbre y el desgaste de los países del sur, tanto en desgaste económico como en las consecuencias del cambio climático. Al final nosotros no sufrimos prácticamente consecuencias. Bueno, se me viene a la cabeza el año pasado, Filomena en Madrid fue una ventisca que vino más fría o más fuerte que otras que se habían tenido en los años anteriores, pero creo que eso no es comparable con las desgracias que se sufre con los tifones en el sur de Asia o con las inmensas olas de calor que se pasan en África.
Está claro que hay una diferencia bastante sustancial. ¿Cómo considerarías de importante del 1 al 10 la labor que hacen en Greenpeace? Está feo ponerse a uno, un 10, entonces no nos vamos a poner un 10. Un 9,5. Nos vamos a poner un 9, porque no, un 9, un 8. Sobre todo porque tenemos muchas cosas que mejorar. El planeta, vamos a decir, los movimientos socioeconómicos siguen cambiando día a día y nosotros nos tenemos que adaptar al cambio y a las formas que tiene el mundo ahora de operar, y tenemos que mejorar en muchos aspectos. Y estamos trabajando en ello. Al final del día, en lo que a la navegación se refiere, muchas veces nos damos cuenta de que desde que pasó el COVID, las campañas en las que hemos estado operando han estado muy centradas en Europa, y al final del día lo que queremos es salir de la eurocentrización que tenemos todos en la mente y decir, tenemos que focalizar los problemas donde están teniendo las consecuencias, en el sur de Asia, en el sur de África, en la Antártida y en todos estos sitios, y no tanto en el centro del problema, que somos nosotros, donde están basadas las empresas y las grandes organizaciones, que son en parte, porque todos somos parte del problema, las causantes de todos esos efectos secundarios. Bueno, te he preguntado, y está muy bien que hayas hecho autocrítica, porque dices, bueno, podías haberte puesto un 10 o un 11, ¿no? Que también podría haber quedado de maravilla, pero todo esto viene, claro, con una pregunta añadida, que es, ¿cómo del 1 al 10 crees que se conoce todo lo que hacen en Greenpeace? Bueno, yo la verdad, en ese sentido me he llevado alguna decepción, porque me parece que la educación que se nos da en los colegios está todavía demasiado obsoleta, de que se nos habla del cambio climático, de lo que hace de efecto invernadero, y cada vez se nos habla menos de problemas diarios. Ya no estamos hablando, creo que tú y yo nos educaron con la educación del reciclaje, y a día de hoy el problema no es el reciclaje, el problema es el sobreconsumo que tenemos, la ideología que tenemos de usar y tirar. Ya estamos viendo que ya no está permitido vender cubiertos de plástico ni platos de plástico, precisamente por eso, porque tenemos que acabar no con la conciencia de la solución al problema es reciclar, sino cambiar el chip y decir, la idea es no coger lo que no me hace falta, no sobreconsumir, intentar directamente comprar utensilios que me permitan reutilizar constantemente. Entonces, me parece que esa conciencia, evidentemente se les conciencia a los menores de este tipo de ideologías, pero me parece que es todavía algo que está muy verde y que sigue siendo algo que, como tú y como a mí, nos dieron en naturales, un apartado pequeñito y listo, no hay nada más. Pero pienso que poco a poco se están haciendo efectos. Nosotros también participamos en un montón de charlas educativas a colegios, a centros formativos, para que un poco instarles a hacer ese cambio, ayudarles a hacer ese cambio de conciencia. Pero es que además yo encuentro primos míos más jóvenes o familiares que no son conscientes de ese tipo de problemas, y cuando se dan cuenta de los cambios dicen, joder, ¿por qué ya no se venden cubiertos de plástico que me hacen falta para irme de una paella de tal? Es que no te has parado a pensar en el problema. Es al final lo que a mí me impacta, que yo pienso, como yo estoy tan metido en el mundo, que la demás gente es consciente del problema, pero de repente te das cuenta que, oye, pues que no. Que igual con el consumo de carne, la gente a veces sigue pensando en la idea de que, bueno, de que puedo desayunar todos los días un bocata de jamón serrano, que luego puedo comer un filete empanado, y que luego para cenar pues me puedo comer, qué sé yo, un sándwich de pavo y queso. Tú dices, estás introduciendo carnes procesadas en tu dieta en todas las comidas del día que haces, y el snack que te comiste a media mañana eran los fuet pequeñitos. Entonces dices, estamos consumiendo una cantidad de carne procesada que primero mala para la salud y después para el medio ambiente, para los que digan primero voy yo y después vienen los demás, de lo que no somos conscientes, y no se nos da una educación alimenticia como debe ser. Quizá a lo mejor porque hay grandes lobbies, ¿no? Que a lo mejor controlan un poco todo eso también, sí, ¿no? Sí. Podríamos abrir otro debate muy, muy amplio al respecto. Efectivamente. Seguro. Bueno, para ir acabando, Alejandro, antes hablabas del voluntariado, empezabas como voluntario, y muchas veces siempre uno reflexiona y dice, ¿cómo alguien se mete a hacer algo sin cobrar? Porque eso, en definitiva, también el voluntario lo hace, le gusta, pero no recibe nada a cambio, y entre comillas.
Efectivamente, al final del día a mí me cogió en esta etapa de la vida de que estás transicionando entre instituto y universidad, y aproveché ese espacio de, bueno, estoy en la universidad, estoy solo en este mundo grande que tengo tanta gente por conocer y tantas cosas nuevas por hacer, que yo le conseguí encontrar un hueco ahí a, oye, voy a probar este voluntariado que he encontrado aquí. No tengo, o tengo espacio, ahora tengo espacio, tengo tiempo, tengo los amigos del instituto, pues muchos han ido o están estudiando fuera, o por cosas del destino no mantienes la misma intensidad de relaciones que mantenías antes. Y yo empecé la universidad en septiembre y en octubre, principio de octubre, ya estaba metido en el voluntariado, principalmente por eso, porque tenía tiempo, y me pareció que era una forma más interesante de llenar el vacío que se me generó que estar jugando videojuegos o mil otras formas que tenemos de perder el tiempo, vamos a llamarlo así. Sí, puede haber un poquito de ocio, pero no en exceso. Exacto. Y aprovechar mejor el tiempo, sin duda. Bueno, si no me equivoco ahora mismo, claro, como coordinador de operaciones marítimas internacional en Greenpeace Internacional, antes me indicabas, antes de empezar a hablar, que estás en Holanda. Sí. Pero la pregunta es, ¿echas de menos volver al mar? ¿Estar embarcado? ¿Estar en esas aventuras? La verdad es que sí. Gracias a la buena... Bueno, Greenpeace no tiene una estructura muy sólida, pero nosotros tenemos la ideología de que la mejor forma de la que se entiende cómo funciona el trabajo, al final mis responsabilidades incluyen asegurarme que el barco está operativo, que tiene todos los recursos necesarios para estar operativo y que está documentado con todo el tipo de permisos y licencias que necesita para poder operar. Muchas veces, y es lo que yo defiendo, y tanto mi jefe como el resto de compañeros del departamento están de acuerdo, muchas veces ese punto de vista se obtiene de forma mucho más clara estando en el propio barco, en uno de los que tenemos. Entonces yo soy partidario de pasar X tiempo al año a bordo del barco, no necesariamente navegando, no necesariamente estando involucrado en las acciones, que es algo que también me gusta y voy a retomar, pero es esencial para mí estar dentro del entorno para el que trabajo durante un cierto tiempo al año para, oye, te das cuenta de cosas que pueden mejorar, te das cuenta de las opiniones de los trabajadores que están ahí, y al final son gente con la que si no fuese al barco tienes una pura relación de emails y mensajes que no es real. Entonces es una forma mucho más eficiente desde mi punto de vista de hacer mi trabajo. Y si tuvieras entonces que embarcarte en una nueva misión con Greenpeace Internacional, ¿a dónde te gustaría ir? Y si no has estado, también, ¿cuál sería ese sitio elegido? Yo siempre tengo la espinita de que nunca conseguí cruzar el Ecuador. Yo me quedé en Senegal, el barco después continuó hasta Sudáfrica, y no llegué nunca a cruzar el Ecuador, y es algo que me gustaría conseguir en algún momento. Y evidentemente la próxima expedición que hagamos a la Antártida, llevo años viendo fotos y he visto las expediciones que hacemos allí y son impresionantes, pero me falta efectivamente decir, quiero ir ahí, quiero ser parte cara a cara de esa expedición, que ahora mismo no la tenemos planeada para el año que viene, pero esperamos que no tarde mucho. ¿Y un canario acostumbrado a vivir con 24 grados qué hace en la Antártida, Alejandro? Intentaremos que sea en verano y sea no esas temperaturas extremas de menos 20, menos 30 grados bajo cero, y que sea solo un par de grados bajo cero. Está bien, bien, buena reflexión. Bueno, para terminar siempre hay una última pregunta, pero antes no te he preguntado, digamos la cuestión más sensible, ¿qué es lo que más daño te ha hecho ver mientras has estado embarcado en Greenpeace? ¿Qué es lo que consideras que te ha dolido más, ¿no? de todas esas experiencias que a lo mejor has podido vivir? Si ha habido alguna en concreto. Pues mira, yo te diría que cuando hemos estado haciendo campañas contra la pesca intensiva y contra la pesca industrial, me parece que es un mundo que está muy maltratado, porque al trabajador normalmente está maltratado, es un trabajador que está él evidentemente es consciente del problema, pero es su forma de vida. Entonces tú al final estás protestando de cara a una persona que solo tiene eso para vivir, y son gente que son contratadas y se pasan, no como nosotros 2-3 meses, sino a lo mejor 4, 5 y 6 en el mar,
y de repente vienen unos tíos a decirle, oye, tienes que dejar de hacer esto. Pues al final del día, esa respuesta, esa palabra, creo que tiene que venir de las instituciones y no de Greenpeace. Greenpeace está para denunciar el problema, pero nosotros no podemos poner normas. Entonces, creo que la labor de Greenpeace ahí es denunciar el problema. Tiene que venir la institución a regular las áreas marinas protegidas, que es algo que llevamos denunciando una burrada de años. Y al final del día no se materializa en lo que demanda ni la organización ni lo que aconsejan los organismos internacionales, que dicen que el 30% de los océanos debe estar protegido para 2030. O sea que hay mucho trabajo todavía por hacer y mucho camino por recorrer, ¿no? Mucho trabajo por hacer, mucho camino por recorrer, y además, por desgracia, no parece que lo vayamos a conseguir con los objetivos que nos recomiendan las organizaciones internacionales. Bueno, siempre le formulamos a los invitados de este podcast, Mirando al Mar, del Centro de Formación Steer Training Center, la misma pregunta para cerrar esta charla. Y esa pregunta es, ¿qué ve Alejandro Domínguez cuando mira al mar? Yo veo esperanza. Como uno de nuestros barcos es la esperanza, yo veo la esperanza de que vamos a poder seguir viendo ese océano limpio que vemos nosotros aquí, que no se ve en todos los puertos del mundo, y que vamos a conseguir luchar por unos mares y unos océanos sanos, limpios y con la biodiversidad que apreciamos ver, que nos encanta ver cuando estamos en la playa disfrutando, cuando estamos buceando o cuando simplemente estamos disfrutando del paisaje que tenemos aquí, que es inmejorable. Sin duda. Pues mucha suerte en conseguirlo, y agradecemos a Alejandro Domínguez, coordinador de operaciones marítimas en Greenpeace Internacional, que haya formado parte de este podcast. Hasta la próxima y a disfrutar también de todo lo que nos ofrece el mar. Encantado por la invitación, y cuando quieran estoy disponible para volver. Termina este podcast, pero antes de acabar te recuerdo, como siempre, que si quieres saber más sobre seguridad, formación y ofertas de empleo en el mar, o sobre un campo de gran expansión como es el de las energías renovables, puedes visitar la página web de Grupo Steer, steer.es, o enviar un correo a info@steer.es. Hasta un próximo capítulo de Mirando al Mar.